Camino a la modernidad, a un municipio en la región cafetera, llegaría una mujer que gracias a su inigualable belleza cumpliría un papel fundamental en la creación del departamento. Clarena Gómez se convertiría en uno de los personajes más simbólicos para la separación del Quindío del Viejo Caldas. Su vida ya hace parte de la historia misma de tiempos aquellos. La familia de ella era del norte del valle, de Sevilla. Ellos estaban asentados en Sevilla. El abuelo de ella era médico y tenía una droguería. La violencia fue muy fuerte y unos parientes se van para Cali y los otros parientes vienen a esta región, a Armenia. Mi mamá nació en Sevilla Valle y se vinieron cuando ella tenía 6 meses más o menos de nacida. Clarena Gómez es hija de Bernardo Gómez y Sasa y de doña Lucy Gómez Rojas, que eran parientes además entre sí. Ellos se radican inicialmente en Sevilla y posteriormente pues, fijan su lugar de residencia en Armenia. Y el papá de ella acá pues monta una droguería, la droguería Amiga, en la plaza de mercado. Don Bernardo tiene en el seno de su hogar 4 hijos. Ahí a una cuadra de la casa de ella queda el colegio de las hermanas Belemitas, donde ella empieza a estudiar. Y luego se fue para Manizales a estudiar en el Colegio Sacred, que era un internado francés. Luego retornó otra vez acá, terminó en las Belemitas. Y bueno, ella realmente los hobbies, chiquita, ella tocaba piano, estuvo en clases de piano, en baile español y en ballet. Eran las aficiones de ella pequeña. Y cuando estaba en quinto de bachillerato, tenía 16 años, es escogida por la Junta de Belleza de Armenia. Bueno, el contexto social de Caldas en esos momentos, Caldas, pues Manizales era su capital y Armenia estaba muy olvidada, era una ciudad muy quedada, económicamente estaba todavía muy atrasada. Podemos anotar lo siguiente, pues los ingresos de Caldas con el departamento del Quindío y el departamento de Risaralda, aportándole, imagínese usted, alrededor de 17, entre los dos departamentos podían ser alrededor de 27, hoy 30 municipios, tanto geográficamente, desde el punto de vista agrícola, de producción cafetera, pues hacía de Caldas no solo uno de los departamentos más fuertes económicamente en el país, sino políticamente, que tenía una muy importante clase parlamentaria con un asiento y una bancada sumamente reconocida en el país. Para Armenia fue muy importante la separación de Caldas para poder evolucionar y pues generar más riquezas para la ciudad como tal. Porque el departamento, la región, esta región que era el sur de Caldas, era una región económicamente próspera, que podía plenamente autofinanciarse, ser autosuficiente económicamente y necesitaba que las decisiones políticas no estuvieran centralizadas, necesitaba mucha más autonomía y por otro lado, porque había una clase dirigente emergente que quería erigirse en el poder político. Se empezó a sentir desde muchos años atrás cierto desconocimiento y descuido por parte de Caldas hacia otras regiones de su departamento, y se volvió muy odioso el hecho de que las más importantes inversiones del departamento no se efectuaban en la provincia en una forma justa y equitativa, sino principalmente en la ciudad de Manizales. Una vez una comisión de Armenia va a visitar al gobernador de Caldas, preocupados por la situación del hospital, y la cifra tan irrisoria que ofreció no alcanzaba ni para una habitación. Cuando en Manizales empiezan a construir el teatro los fundadores, la gente en Armenia le pareció que eso era una
una obra faraónica y que no se compadecía con los intereses del Quindío, que pedía carreteras, que pedía puestos de salud. Cuando aquí no habían vías, hospitales, centros educativos, habían muchas necesidades y sale incluso un eslogan en la campaña de creación del Quindío, y uno de ellos, que si mal no recuerdo, dice: la platica del Quindío la invertiremos en hospitales y cuando queramos cine nos vamos para Manizales. Para aquel entonces, Armenia era una ciudad próspera y cívica. Destacaba gracias a la producción del café y comenzaba a ser reconocida a nivel nacional. Bueno, en Colombia se establecieron los reinados como un, un acto masivo social muy importante, donde no solo se reconocía la belleza, el señorío, sino que casi siempre los reinados tenían en ese entonces alguna causa, y por eso se aprovechaban reinados para recoger fondos para muchas obras cívicas y sociales en diferentes pueblos, veredas, ciudades, etc. Bueno, el contexto de los reinados era, primero eran niñas más de su casa, eran niñas que no eran de cirugías, o sea, eran las bellezas mucho más naturales, niñas todavía que apenas estaban terminando colegio, entonces era mucho más bonito en esa época los reinados realmente. Y fueron muchas las obras que se hicieron en Colombia gracias a los reinados, que motivaban en forma partidista, pero el más importante del país, indudablemente, que se logra consolidar, es el Reinado Nacional de Belleza en Cartagena, donde iban las damas de la alta sociedad de Colombia, que representaban lo mejor de cada uno de los departamentos. La importancia en esos momentos de las candidatas pues, para cada ciudad era poder generar mayor labor social, reconocimiento para su ciudad, como ser la voz de la ciudad pues, hacia el país. Era una forma de ellas poder acercarse más y poder expresar lo que su departamento necesitaba en esos momentos. Era 1965 cuando Clarena fue invitada a ser la representante de Armenia en el Reinado Nacional de Cartagena. Era la primera vez que invitaban a participar a la ciudad. No fue tarea fácil convencer a su padre, quien al final solo puso una condición: participar al servicio de la causa pro departamento. Mi mamá fue a una fiesta que hubo en el Club América, fue con mi tío, y allá la nombraron la reina de los estudiantes. Entonces, una vez pasó eso, fueron donde mi abuelito a pedirle que por favor la nombrara, pues la dejara ir a Cartagena como representante del Quindío, pues de Armenia en ese momento. A lo cual mi abuelito al principio estaba un poquito renuente con la historia, pero finalmente él aceptó y dijo que claro, que pues obviamente ellos fueron acompañándola en todo momento, entonces mi abuelito sí permitió. La dificultad ahí fue que como mi mamá está en ese momento interna en Manizales y no, apenas estaba terminando colegio, entonces bueno, hubo que hablar con el colegio para que dieran ese permiso, pero bueno, mi abuelo finalmente aceptó y bueno, allá fue. En las ciudades se acostumbraba a un llamado baile blanco, que era cuando los papás presentaban a sus hijas en sociedad. Entonces tenían un traje de gala blanco las niñas y bailaban con su papá el primer vals en el club social más importante de cada ciudad, y ya la niña quedaba presentada en sociedad, ya podía ir acompañada de sus padres a bailes, a reuniones sociales, ya podía tener novio. Habían también los famosos reinados, ya había un reinado estudiantil, y este tenía como escenario el Club América. Buscaban en un colegio de mujeres una joven bonita que les representara. Y se hace el reinado de los estudiantes en Armenia. Clarena va a acompañar a su hermano, a Hugo Gómez Gómez, en ese entonces estudiante en la Universidad Javeriana de Bogotá. No llegó como candidata. Iba tan hermosa con su vestido
que muchos creyeron que era una candidata más que había llegado y empezaron a aplaudirla. Entonces le preguntan a sus papás y a ella, y dice pues que ya no tiene la representación del colegio, y dice no, nosotros llamamos a la religiosa directora del colegio y le pedimos a la madre que permita la participación de Clarena. Entonces dicen, pues si el colegio lo autoriza, pues nosotros aceptaríamos. Y entonces efectivamente llaman y la religiosa le dicen, hermana, Clarena tuvo una entrada triunfal, su colegio no está representado, es un reinado muy sencillo, y la convencen. Entonces piden a papá de Clarena que pase a hablar con ella y la madre le da la aval y le pide el favor de que entonces Clarena represente. Y entonces salió reina de los estudiantes de Armenia. Y en ese entonces la Junta Pro Reinado había tenido ya varias derrotas en el Congreso y sus fondos estaban escasos. Y ese año, por única vez, Cartagena permite que vayan ciudades y no departamentos a inscribirse y a participar en el concurso nacional de belleza. Entonces dicen, propongámosle a don Bernardo, que era amigo de la campaña de creación del departamento, que nos preste a Clarena y la podamos preparar con todos los argumentos para que llegue y haga una promoción de la creación del departamento del Quindío. Y le comentan, él decide consultarlo con su esposa, con sus hijos y darles una respuesta después. Al principio doña Lucy Rojas de Gómez se resiste un poco, pues la logran convencer de que era un servicio cívico a la ciudad y entonces ella lo entendió así y se sumó con mucho entusiasmo a acompañar a su hija en ese propósito. A mi mamá le fue muy bien en el reinado, pues primero porque fue una experiencia, pues que una experiencia única en ese momento. Tuvo mucha acogida, la gente muy, muy querida con ella. Y bueno, le fue bien, realmente pues para no haber tenido ningún entrenamiento previo, creo que desempeñó muy bien su papel en ese momento. En el Congreso colombiano se discutían las leyes y para poder tener su aprobación pues tenían que tener los votos suficientes. Entonces los congresistas bayunos no votaban para que el Quindío fuera departamento. Ocurre lo mismo que ahora, cada uno busca sus intereses. Entonces ellos no iban a aprobar un proyecto que los perjudicaba. Lo mismo pasaba con los de Caldas. Los senadores caldenses tenían votos en todo el Quindío y los representantes, y en consecuencia no iban a votar por una división que les iba a perjudicar en sus ambiciones y en sus intereses políticos. Bueno, en el momento fue muy importante la visita de mi mamá a Bogotá al Congreso, porque el Quindío está en ese momento tratando de independizarse del eje cafetero, pues de Manizales, y a mi mamá la invitó un congresista que se llama Germán Ula Hoyos, y él pues fue como el gestor en el cuento de lo de la independencia del Quindío. Entonces al llevar a mi mamá, pues eso generó como más expectativa, más conocimiento al país sobre lo que estaba ocurriendo, entonces recibió muchísimo apoyo esa visita de mi mamá allá. Se alcanzan los votos cuando la gente del Valle, una nueva propuesta, una nueva negociación en la que se dice que no van a desmembrar al Valle ni le van a quitar su región cafetera, entonces los congresistas del Valle pues votan favorablemente a la creación del Quindío. Y es así como obtienen las mayorías y entonces se aprueba la ley que da vida institucional al departamento del Quindío. Participa como una forma de contribuir también su familia, y además de ella, en el concurso nacional de belleza. Ella llega con un discurso propio en el que había sido muy bien preparada, donde tenía los argumentos que la ley señalaba. Clarena Gómez se disponía a poner en alto el nombre de la ciudad de Armenia en el Reinado Nacional de Cartagena. Para aquel entonces, se discutía en el Congreso la separación del viejo Caldas. En sus manos reposaba una oportunidad única de alzar la voz y demostrar la importancia del departamento del Quindío.
Clarena desde el principio, debido a que llegó con ese discurso de creación del departamento del Quindío, cautivó a todos los medios de comunicación de Colombia y fue elegida reina nacional de los periodistas. Y en el momento del reinado, en ese entonces en Cartagena, estamos hablando en 1965, se elegía sino 3 finalistas, reina, virreina y princesa de Colombia. Entonces, al elegir, queda de reina la señorita Ibagué en ese entonces, en la Margarita Ruth Lucena. De segunda queda la señorita Barranquilla y Clarena Gómez Gómez, primera princesa de Colombia. Esto le abrió a Clarena todos los medios de comunicación y digamos que para la campaña de creación del departamento del Quindío fue definitivo. Bueno, la participación de mi mamá para ella fue una experiencia supremamente linda. Primero porque iba con mis abuelitos, pues mi tío, iban todos como en la comitiva. Muy buen recibimiento, o sea, realmente ella, pues mi mamá era muy niña en ese momento, pero se sintió supremamente cómoda, la gente muy amable, muy cariñosa, o sea, muy expresiva en cuanto a lo que fue su participación. Entonces, muy buen recuerdo tiene ella de esa experiencia. Bueno, mi mamá después del concurso viaja a Bogotá, entra en la Javeriana a estudiar Filosofía y Letras, estudió 3 semestres, 4 semestres, luego retornó acá. Contrae matrimonio con uno de los señores de Francisco de Cali, fija su residencia en la ciudad de Cali, allí tiene 2 hijos, Alfonso de Francisco y Claudia de Francisco Gómez. Tiene 3 nietos en este momento. Luego se separó y se desempeñó como gerente de algunos bancos y entidades financieras en Armenia, en Bogotá. Fue directora de la Oficina de Turismo de Armenia, que lo hizo con lujo de competencia, y ha participado siempre que el Quindío la ha requerido en las campañas cívicas, sociales y de servicio a la comunidad. Bueno, Clarena Gómez como reina principalmente representaba los valores de su época. La mujer de su época, sumada a la belleza, al señorío, al encanto personal. Debió haber participado en principio en las obras sociales como les correspondía a todas las reinas que engalanaban todas las jornadas. Ella fue la reina de los periodistas, ella fue la reina del Club Campestre, el Club América. Entonces, pues animaba la vida social de la naciente región. Significó el desarrollo turístico, agrícola del Quindío, que difícilmente se hubiese logrado si hubiésemos seguido siendo Caldas. Bueno, la importancia de la independencia del departamento fue pues que ya como departamento pudo generar más empleos, pudo generar más atención del país hacia esta región. Entonces, pues ya adquirió un poco más de peso económico. Entonces ha habido más desarrollo realmente, pues también con la parte cafetera, ahora con lo del turismo. Entonces yo pienso que eso ayudó mucho, esa independencia del Quindío. Bueno, yo creo que los logros del departamento del Quindío han sido muy importantes. Hemos llegado a tener el mayor número de metros lineales por kilómetro de carretera en un espacio como el departamento del Quindío de apenas 2.000 kilómetros cuadrados del país. Entonces el mayor número de metros lineales de carretera lo tenemos nosotros. Eso no lo hubiéramos logrado siendo Caldas. Hemos logrado unas coberturas muy importantes en educación y uno de los índices más bajos de analfabetismo en Colombia. Hemos logrado energía eléctrica en la mayoría de la zona rural nuestra. Hemos logrado convertirnos en uno de los destinos turísticos más importantes del país. Podemos decir que después de Cartagena de Indias, etcétera, el destino preferido de los colombianos es el departamento del Quindío, por sus parques temáticos, por sus pueblos como Salento, Finlandia, por su paisaje cultural cafetero y patrimonio de la humanidad.
hemos logrado también decir que este departamento del Quindío se ha logrado proyectar nacional e internacionalmente en temas de agroindustria. El departamento del Quindío alcanza una autonomía plena, una autonomía política y presupuestal. Eh, en esa época, en ese año, empiezan a salir la primera generación de egresados de la Universidad del Quindío. Entonces, una vez se crea esa institucionalidad, este territorio despega también. Entonces, posterior a eso viene también la creación de la 8ª Brigada, que eso fortalece mucho más la seguridad y disminuye, por supuesto, la violencia en una región muy rica, cafetera, donde venían muchos jornaleros. La importancia de Clarena Gómez en la creación del departamento del Quindío es de indudable importancia. Es un elemento de cohesión, es una llama que aviva un pensamiento y una ilusión, es la imagen bonita que logra presentar el Quindío ante el país y logra además que las diferentes clases sociales, sin importar ningún distingo, se unieran bajo un mismo propósito. Digamos que fue una bandera, el mismo nombre y la imagen y la figura de Clarena desplegada al viento con un propósito claro que ella supo enarbolar, que era el sacar al Quindío departamento. No digo que no hubiésemos sido departamento tarde o temprano, seguramente estábamos predestinados para hacerlo, pero el papel que jugó Clarena fue de vital importancia. La importancia de la presentación de mi mamá en el Congreso fue que realmente generó como más atención pública del país en esa situación que ya venía pues caminando, pero realmente ya al estar mi mamá, al ser pues tan peladita, porque pues mi mamá era muy niña, a ser la candidata del Quindío, entonces como que generó o sea, la gente se apersonó más de esa situación, que eso también ejerce una especie de presión, que yo creo que eso también contribuyó muchísimo a esa posibilidad de haberlo hecho. Luego de varios intentos fallidos, pero gracias a la constancia de su gente, el 19 de enero de 1966 se aprobó la ley que creaba el departamento. Había nacido Quindío.